Sus Biblias en Proverbios 1, lo voy a leer del 1 al 10, y usted le pido que me siga con su vista. Y el texto base es el 1:8. Dice así: Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. El sabio oirá y crecerá en conocimiento. El inteligente adquirirá habilidad para entender proverbio y metáfora, las palabras de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Y dice el 8: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no abandones la enseñanza de tu madre, porque son guirnalda de gracia para tu cabeza y collares para tu cuello. Amén. Bien, mis hermanos, este proverbio lo escribe Salomón, derivado el nombre de Salomón de Shalom, que significa paz. Algunos hemos escuchado la historia de Salomón y la característica que era su emblema, era la sabiduría. Y Salomón decide escribirle a sus hijos, y lo más probable, dicen los historiadores, que esta carta se le escribió a Roboam. En la Biblia solamente se menciona a Roboam y 2 de sus hijas, pero sabemos que tuvo muchísimos hijos. La preocupación de Salomón, el hombre más acaudalado de ese entonces y en ese tiempo y en ese momento, Salomón. ¿Qué le puede preocupar a un hombre que lo tiene todo? La preocupación más grande para un ser humano son los hijos. El beneplácito para un ser humano también son los hijos. Pero teniéndolo todo, lo que le preocupaba a Salomón era dejar instrucciones precisas a su hijo. Decide escribir y decirle: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. ¿Y por qué en este texto menciona al padre y a la madre? Porque recordemos que la crianza, la enseñanza y la guía es de ambos padres. Si usted en este momento conoce el Evangelio y su esposo no, es su labor instruir a sus hijos e invitar a su esposo. Y si es al revés, es usted el cristiano y su esposa no, es instruir a sus hijos y a su esposa. Y habla de dirección e instrucción. Y en esta parte, para comprenderlo un poquito mejor, vamos a poner en contexto nuestro tiempo. Imagínense que en esta congregación se reúne nuestro hermano Jonathan Rodríguez Azcárraga, fundador de Televisa. Pero también viene nuestro hermano Antonio Acevedo Salinas Pliego, fundador de TV Azteca. Pero también viene nuestro hermano Ricardo López Vergara, fundador y dueño de OmniLife y dueño de las Chivas. Dicho de paso. Pero también viene nuestro hermano Jorge Rodríguez Slim. Imagínense ese contexto. Estamos hablando de personas acaudaladas, ¿correcto? Así era Salomón. Para que usted tenga una dimensión de quién era Salomón. ¿Qué le podría preocupar a un hombre que lo tiene todo económicamente? Si ustedes les preguntaran a los hermanos, una vez que tienes el poder adquisitivo de comprar lo que quieras, te preocupan tus hijos. Es la preocupación más grande
de un ser humano. También es el orgullo de todo ser humano, un hijo. Y en este contexto, en el que lo tienen todo, ¿cómo delegas tu conocimiento, tu sabiduría a tus hijos? ¿Cómo hacerlo? Salomón tomó el tiempo y empezó a escribir: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Y viene ahí la primera parte hereditaria de él hacia un hijo. Algo que no se puede llevar un ser humano aparte de la economía que pudo haber acaudalado, es el conocimiento y la sabiduría. Por eso es importante que nosotros, desde este momento, empecemos a heredarle a los hijos conocimiento y sabiduría. No importa lo que tengas o lo que no tengas, lo importante es lo que le vas a heredar a tus hijos en cuanto a conocimiento. Pero estamos hablando de la herencia de mis hijos o de nuestros hijos. ¿Qué es una herencia? Normalmente cuando escuchamos la palabra herencia, viene a nuestra mente cierto regocijo, me tallo las manos, viene una herencia. Y en la cultura mexicana existió, y yo creo que muchos de ustedes se acuerdan de la hermana Talía y su María, la del barrio, donde ella conoce a alguien que le hereda toda su fortuna y después se casa con el galán de la novela. Le comento esto, que es una novela, para que no después de salir del servicio usted se vaya a buscar a algún pariente a ver qué le heredan. De esa herencia no estamos hablando. De lo que estamos hablando es de 3 conceptos de herencia. Una, la genética. La segunda, el carácter. Y la tercera, lo espiritual. Y comentábamos, ¿qué es una herencia? La herencia que nosotros estamos otorgando a nuestros hijos es de inicio lo que ven a través de nuestro comportamiento y no lo que decimos con nuestros labios. Porque ¿cuántas veces le hemos dicho a nuestros hijos, no digas groserías? Y somos bien groseros. Esta parte entra en el carácter. Y dentro de este carácter, les comentábamos que vamos a manejar tres herencias. La herencia genética. Y esta genética, estamos hablando que 23 cromosomas los pone la mamá y los otros 23 los pone el papá. Y así se forma una nueva vida. Y en esta genética, usted, sin darse cuenta, ya lleva una herencia. Y a veces nosotros decimos, soy tan parecido a mi papá. Tengo los chinos de mi mamá. Tengo el cuerpo de mi mamá. Y cuando queremos una característica del papá, si el papá tuvo los ojos verdes, dice, ay, ¿cómo no saqué los ojos de mi papá? Me tocó lo peorcito. Y en esto, de las herencias genéticas, los chaparros quieren ser altos. Los altos no quieren ser tan altos, quieren ser más chaparros. Los gordos delgados, los delgados gordos. Y empieza esta genética y buscando cómo era la abuela, cómo era el abuelo. Y si te sonríes y te salen hoyuelos, dices, los tenía mi abuelo. Y esta genética que se representa en tu cuerpo, del cabello, de los hoyuelos, de la sonrisa, incluso de la voz, esa genética viene a nosotros sin pedirla, viene a nosotros sin saber, viene a nosotros incluso en el modo de caminar. Hay personas que no conocieron al abuelo, sin embargo tienen todas las características del abuelo. En su modo de andar, expresiones, movimientos y demás. Eso es la genética, lo que se transmite en tu cuerpo, en tu sangre, en todo tu ser. Esta es la herencia genética, lo que se transmite a través del ADN y que ya está dentro de nosotros, desde la estatura, los ojos,
Y la segunda herencia es el carácter. Este carácter con el que algunos batallamos, algunos no tanto. Y dentro del carácter tiene que ver con habilidades. ¿Se han dado cuenta que alguno de sus hijos tiene habilidades para la mecánica y en su familia no hay mecánicos? Pero hubo un tío que era muy bueno para la mecánica y que sin querer llegó a esa habilidad. ¿Se han dado cuenta que sus hijos, nosotros no leemos y les encanta leer? Y él formó esta parte de la lectura. Y tal vez en su núcleo familiar no hay médicos, pero uno de sus hijos quiere ser médico. ¿Y te acuerdas que alguno de tus tíos o tus tías es médico? Hay una herencia en cuanto al carácter que no se ve, pero que también la tenemos. Y este carácter que se nos transmite a nosotros, sin darnos cuenta, reaccionamos como papá y como mamá. Si nuestro papá es dulce, hay uno de los hijos que es dulce y agradable. Pero si papá es áspero, el hijo es áspero. Me dice, ¿y por qué me contestas así? Y la mamá, de tal palo, tal astilla. Haciendo referencia a que es igualito al papá. Y en estas características de carácter, también tiene que ver el comportamiento adquirido. Hay papás que tienen la habilidad desarrollada de llegar y dormir todo el día. Y los hijos también desarrollan esa habilidad. Pero hay padres que tienen la habilidad desarrollada de leer y los hijos desarrollan esa habilidad. Pero si a usted le gusta el deporte, usted sin darse cuenta va a inculcar en sus hijos el área deportiva. Si le gusta el intelecto, crecerán en intelecto. Y usted sin darse cuenta está heredando hábitos a sus hijos. Y en esta herencia que tampoco le pidieron los hijos, cuando se van desarrollando y van creciendo, se van pareciendo cada vez a usted o a su mamá, de quien tengan mayor influencia. Y en este aprendizaje de herencia en cuanto al carácter, llegamos a la herencia espiritual. Y en esta herencia espiritual, mis amados hermanos, todos nosotros los que estamos aquí creemos en Dios. Y algunos llegamos por herencia de nuestros padres. Tenemos la bendición de que hayan conocido el Evangelio y ellos nos lo heredaron. Pero hay quienes no, y son los primeros en tener una comunión con Dios, una vida en Cristo. Pero si soy yo el primero que aceptó a Cristo y que conozco el Evangelio, ¿cómo le heredo el Evangelio a mis padres? ¿Es esto posible, que los hijos le puedan heredar a los padres? Sí, sí es posible. Si usted es el primero en conocer el Evangelio, su labor será heredarle a sus padres y a sus hermanos el conocimiento de sabiduría de la que habla Salomón, a su familia. Y hay una historia que nos cuenta la Biblia de José. José, el que tenía sueños, el que Dios les hablaba a través de estos sueños y que tenía una vida cómoda económicamente, feliz ya que vivía bajo la instrucción de su padre y tenía más hermanos. Y esos hermanos desarrollaron cierto celo, cierta envidia por José y decidieron deshacerse de él y planearon deshacerse y decirle al padre que había muerto, y ellos lo vendieron. Si usted en este momento está viviendo conflictos familiares, no es mera coincidencia con José. Casi la mayoría tiene algunos problemillas en casa o en el entorno, y la gente siempre va a querer deshacerse de usted.
Y mientras José fue vendido, le aseguro que le surgieron muchas preguntas y muchas dudas acerca del por qué la familia lo trataba así. ¿Por qué perdió todo lo que tenía para ser vendido como un esclavo? Cuenta la historia a través de la Biblia que José es vendido a uno de los jerarcas de Egipto. Y ahí José, con todo lo que le había enseñado su padre, desarrolla estas habilidades y se convierte en uno de los administradores de Egipto. Y en esta administración todos van observando sus habilidades, su destreza, lo que había adquirido y aprendido a través de la enseñanza de su padre. Y esto que aprendió lo empieza a desarrollar hasta volverse tan bueno que llega a ocupar el segundo lugar después del faraón. No había nadie con mayor poder después del faraón que José. Y después de todo esto que sucede, recordamos que lo vendieron sus hermanos, hay escasez donde vivía su familia. Y llegan, y José los ve y se le mueven los sentimientos de todo aquello por la traición que había pasado, de todas las situaciones por las cuales sus hermanos lo habían vendido. Y de inicio hay un dolor hacia su familia, hay una sed de venganza, porque lo primero que viene a nuestra mente es la venganza. La Biblia dice que suya es la venganza y suya es la justicia. Y nos cuesta mucho trabajo entender esta parte y esperar. Y escuchábamos hace un momento que nosotros peleamos desde la victoria, pero entenderlo es difícil. Actuarlo es difícil, porque lo primero que viene a nosotros son las emociones y los sentimientos, y queremos venganza, cuando tenemos un Dios justo. Y de Él es la venganza. Cuenta la historia que posteriormente trae a su familia y llega el papá de José con sus hermanos. Y después de que hacen la aclaración y se perdonan acerca de todo lo que habían vivido, dice Génesis 47:8, si gustan abrir su Biblia. Génesis 47:8. Y ese es al punto que quiero llegar. Dice, Faraón preguntó a Jacob, ¿cuántos años tienes? Entonces Jacob respondió a Faraón, los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los años de mi vida, y no han alcanzado los años de mis padres que vivieron en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de su presencia. Así pues, José estableció allí a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramsés, como el faraón había mandado. José proveyó de alimentos a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre, según el número de hijos. ¿Por qué leímos esta parte? Normalmente los hijos hemos cuestionado a los padres y tratamos de reclamarles de lo que sí nos han dado y también de lo que no nos han dado. Aquí la Biblia dice, herédale a tu padre. Y estamos hablando que el padre de José había sido un buen padre y fue engañado. Le hicieron creer que su hijo había muerto y con esa historia él se quedó y dejó de buscar a su hijo. Pero nosotros los hijos normalmente reclamamos a los padres de lo que sí nos dan, el por qué nos lo dan, y de lo que no nos han dado, por qué nos han esforzado por darnos más. Y siempre los hijos queremos reclamarle a los padres. Y dicen los abuelos, me entenderás cuando tengas hijos. Y en este momento, si usted
me dice, pero yo no tengo hijos, aún estoy muy joven. ¿Cómo por qué podría ser para mí esta palabra? Porque hay una herencia que recibiste y que el día de hoy la vamos a ver. No importa la edad que tengas, no importa si tienes hijos o no. No importa lo que estés viviendo, hay una herencia para ti. Y en esta herencia espiritual, yo recuerdo que cuando tenía entre 12 y 13 años, mis papás nos llevaban a la iglesia. Y en alguna ocasión le dije a mi mamá, mamá, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. Mi madre me miró y me dijo, bueno, es normal que no quieras ir a la iglesia. Yo dije, ¿sí? ¿En serio? Sí, es normal que no quieras ir a la escuela, a la iglesia. Entonces, ¿puedo quedarme el día de hoy? Me dijo, no, hoy vas a ir a la iglesia, pero sin ganas. Entonces, en esta parte no son negociables las cosas con los padres. Una de ellas es el faltar a la iglesia, porque es ahí donde se sembró la semilla. Y los que me conocen saben que me alejé del evangelio durante mucho tiempo, pero mi padre y mi madre no dejaron de orar, y soy el resultado de sus oraciones. En este contexto, mis padres estudiaron teología en Monterrey y se encargaron de enseñarle a otros e intentaron hacerlo conmigo. Y cuando me querían enseñar, a mí me causaba molestia que me hablaran de la Biblia, en el entendido que había crecido en el Evangelio. Pero me gustaba salirme a jugar básquetbol en las canchas. Me gustaba salirme mientras estaba la predicación o la alabanza. Pero mis padres no dejaron de orar. Mis padres seguían compartiendo el Evangelio. Mi madre, cuando yo llegaba a la casa a visitarla y me hablaba de la Biblia, yo decía, mamá, te voy a pedir un favor. Ya no me hables del Evangelio, ya no me hables de la Biblia. Si tú me hablas una vez más del Evangelio, yo dejo de venir. Mi madre, con todo su amor y con toda la fe que Dios le había dado, me dijo, ya no vengas. Si prefieres irte y no venir para que yo no te hable del Evangelio, no lo hagas. Pero en esta casa, cada vez que vengas, te hablaré del Señor. Cada vez que vengas, te hablaré del poder de Dios y sus maravillas. Y dejé de ir aproximadamente entre 2 y 3 meses a casa de mi madre. Pero había un vacío en mí que no me dejaba en paz. Y venía a mi mente cada una de las palabras que había escuchado alguna vez en la iglesia. Es mejor un día en la casa del Señor que 1000 fuera de ellos. Si han sentido alguna vez ese vacío, saben que nada lo puede llenar. Es este vacío que no importa si hay economía, no importa dónde estés, no importa lo que hagas. Si hay risas, usted sabe que las risas son solamente el llanto disfrazado. Si hay compañía y no quieres estar solo, es porque es tu soledad disfrazada de compañía. Y esa compañía, esas risas, ese vacío que sientes, solo las puede cubrir el Señor. Él viene a llenar cada uno de los vacíos que puedas tener. En estas herencias espirituales, algunos heredan características de sus mentores o de sus maestros. Dicho sea de paso, ¿cuántos han visto que nuestro hermano Jonathan tiene características del hermano David? En enseñanza, en oración, en dones. Y son herencias espirituales que han sido entregadas a nuestro hermano. Y el día de hoy, nuestro hermano está heredando a ustedes y a nosotros la parte espiritual. Y va a poder ver usted características del hermano Jonathan en alguno de los ancianos.
y podrá haber características espirituales en alguno de ustedes. Formas de hablar, formas de presentar una enseñanza, formas de presentar una predicación. Son herencias espirituales que van dejando nuestros mentores, nuestros maestros, nuestros Miyagis del Evangelio. Y nuestro hermano se convierte en nuestro maestro Miyagi y nos va a enseñar a pulir y encerar. Y en esta enseñanza y en esta herencia que Él va a dejar del Evangelio en nosotros, algún día, cuando a cada uno de nosotros nos corresponda compartir el Evangelio en esta o en otra iglesia, en otra ciudad e incluso en otro país, llevaremos características de herencia que nuestro mentor nos haya dejado. Y estas herencias espirituales son la característica buena, pero déjeme decirle que también heredamos características negativas, espirituales. ¿Y cómo lo entendemos? ¿Quién hereda normalmente? La herencia se deja del padre a los hijos. Si tengo comportamientos de bondad, de amor, de tolerancia, de perdón, las características son de Dios. Dios es mi Padre. Pero si mis características son de robo, tranza, habladuría, murmuración, chisme, todo lo que usted puede imaginar, entonces, ¿hijo de quién es? Si mi Padre es Dios por las características bondadosas que tengo, entonces Satanás sería el padre de la mentira, del mentiroso, porque él vino a robar, matar y destruir. Y si tiene más características espirituales negativas, entonces ponga atención, hijo de quién es. Y si usted está en el Evangelio esforzándose por ser hijo de Dios, leíamos en Proverbios, hijo mío, no escuches las palabras de los necios. Entonces, aléjese de los necios, porque sus características van a definir hijo de quién es. Y esas características que usted tiene en la iglesia, debe tenerlas en la calle. Estas características que tengo en la iglesia, debo tenerlas en la calle, para demostrar hijo de quién soy. Entonces, si estas herencias que me entrega mi Padre, lleno de bondad y lleno de amor, ¿cómo las mantengo? ¿Cómo retengo mi herencia? Dice Proverbios, no deseches las instrucciones de tu Padre, no deseches la enseñanza de tus padres. Y hay una palabra en la ley que se define como repudio. ¿Qué significa repudio? La palabra repudio en la ley significa rechazar o no aceptar una herencia. Si a usted, por alguna circunstancia, sus padres le han heredado malos hábitos, malas palabras, y usted las está repitiendo en casa, puede repudiar, es decir, puede rechazarlas o no aceptarlas. Cuando crecimos en un entorno que nuestros padres no conocían el Evangelio, a veces les dicen a los hijos que son tontos, que son feos, que son gordos, y palabras despectivas que se utilizan hacia los hijos, pero porque fueron aprendidas de los padres. Corte con eso, porque usted también está heredando lo que le desagradaba de su padre, se lo está heredando a su hijo. No le diga que es torpe, enséñele a desarrollar las habilidades motrices que usted ha desarrollado. No lo llame torpe, enséñele a leer con pausas, puntos y comas, así como usted ha podido leer.
Porque cada que usted le hace un insulto a su hijo, se le va quedando en su alma y en su corazón. Imagínense que el autoestima tiene que estar tan elevada como para alcanzar 100,000 pesos. Y lo pongo en este contexto. ¿Qué significan los 100,000 pesos de autoestima? Imagínense que usted cada que le da un halago a su hijo, le está dando 500 pesos para llegar a los 100,000. Pero cada insulto que le hace a su hijo le está dando 10 centavos. ¿Qué tiempo le va a llevar a su hijo para llegar a los 100,000? Imagínense que hay un entorno en el cual le llaman torpe, en casa, y en la escuela le digan lo mismo. Si su hijo solamente tiene 10 centavos de autoestima que le fue entregada por los padres, ¿cómo se va a defender en la escuela cuando también le llamen torpe? La manera de blindar a nuestros hijos es que conozcan el Evangelio. ¿Por qué? Porque van a aprender que son hijos de un Dios vivo, hijos de un Dios poderoso. Y si usted tiene la fe necesaria para entender que somos hijos de Dios vivo y poderoso, ¿cómo por qué le causaría daño a su hijo que alguien lo insulte en la calle? Porque somos hijos de Dios y usted le está heredando esa fe, esa confianza, esa enseñanza y ese aprendizaje a su hijo. Entonces no habrá palabra que lo haga sentir mal, no habrá circunstancia que lo desanime, no habrá poder humano que haga que doblegue la fe de su hijo si usted y yo tenemos una fe sólida en nuestro Dios. Usted puede repudiar la herencia que le ha sido entregada. Usted puede rechazar todo aquello que no le gusta de su padre. Y si en este momento trae a su mente lo que no le gusta a su padre y de su madre, es el momento de rechazar, de repudiar, de no aceptar lo que usted no quiere. Porque la Biblia dice que usted y yo seremos nuevas criaturas y nuestra influencia más grande tiene que ser nuestro Señor. Entonces usted el día de hoy tiene la oportunidad de rechazar todo aquello que no quiere. Y si usted está heredando cosas negativas en sus hijos, es el momento de frenar. Es el momento de que yo frene todo aquello que sé que no es correcto delante de Dios y que la Biblia no lo dice, pero que a veces yo quiero que lo diga para respaldar mis propias palabras. Si esto está sucediendo, hermanos, es el momento de cortar con esa herencia que le dejaron a usted y que tal vez no lo sabía. Y es el momento de cortar la herencia que usted le está dejando a sus hijos, porque lo más probable es que lo repitan sus nietos. Si usted creció en el entorno donde era bueno que los varones tuvieran de 3, 4 mujeres, ¿a quién de sus hijos elegiría para convertirlo en un mujeriego? Pero si usted tiene hijas, el contexto es el mismo. ¿A quién de sus hijos elegiría, de sus hijas elegiría para entregarle eso? Pero si soy chismoso, ¿a quién de sus hijos va a elegir para convertirlo en un chismoso? Pero si normalmente tengo depresión, ¿a quién de sus hijos va a elegir para heredarle la depresión que nosotros no hemos podido vencer? Porque le recuerdo que todo se hereda. ¿A quién va a elegir de sus hijos? ¿A quién le daría toda su fortuna? Decíamos económicamente, ¿a quién? ¿Y a quién elegiría para dejarle todo lo peor? Porque le recuerdo que es su elección. Es mi elección a quién le voy a heredar qué cosa. Y si ya conozco el Evangelio, entonces, hermano, yo repudio, yo rechazo, yo me niego a recibir una herencia que mis abuelos y mis padres pudieron haberme dejado. Y recibo la herencia que mi Señor Jesucristo quiere entregarme. Y esta herencia tiene que ser, como todas las herencias, entregadas a través de un testamento. Y tenemos 2 testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento.
El Antiguo Testamento nos habla de la ley y el Nuevo Testamento nos habla de la gracia. Es mi labor escudriñar, entender y comprender qué le tengo que enseñar a mis hijos de ambos testamentos. ¿Y a quién voy a elegir para entregarle toda la bondad? Sé que en su mente usted quisiera a los dos, pues empieza a leer, hermano. Empiece a orar, empieza a escudriñar lo que la Biblia tiene de herencia para usted y que usted va a heredar a sus hijos. Perdón. La Biblia nos narra una de las historias más contadas, más bellas y con la cual yo me identifico bastante. Esta historia se encuentra en Lucas 15, del 11 al 24. No la lea, se la voy a narrar. En casa, léala con calma. Conocida como el hijo pródigo. Esta historia nos cuenta de un padre que tenía 2 hijos, de los cuales uno de ellos le dice: papá, dame mi herencia, quiero disfrutarla, quiero vivirla. El padre entrega la herencia y este hijo decide irse a conocer el mundo. La Biblia dice que se fue a otro país, en el cual despilfarró toda su fortuna, toda su herencia. Y que este país a donde él llegó entró en crisis económica, en hambruna, y que todo lo que tenía lo fue gastando hasta quedar igual que el país, en hambre. Y cuando cayó en hambre, no nos queda más que trabajar. Y decidió pedirle trabajo a uno de los habitantes y le dijo: pues lo único que tengo para ti es que alimentes a los cerdos, que los cuides. Y el hijo, que había tenido todo en casa de su padre, dice que cuando observaba a los cerdos, tenía tanta hambre, tenía tanto vacío, tantas cosas venían a su mente que quería comer de las algarrobas que caían de los cerdos. Y se acordó que en casa de su padre todos sus jornaleros tenían techo, tenían pan y tenían descanso. Y dice la historia que dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y esta historia, hermanos, se parece mucho a mi vida. Mis padres me dieron el Evangelio, decidí tomar mi herencia, decidí alejarme e intentar disfrutar la vida. Y en ese vacío, en esa soledad, en esas risas que disfrazaban el llanto, en ese fango, en esa mugre, salió la oración más sincera de mi corazón: no soy digno de ser llamado tu hijo, pero me levantaré e iré a ti y te diré: hazme como a uno de tus jornaleros, porque no soy digno de ser llamado tu hijo. Y cuando estamos en el fango, hermanos, si usted ha tenido un problema, una circunstancia, una situación tan llena de lodo, donde usted no ve la salida, surge su oración más sincera. Y le dice usted al Señor: si me das una oportunidad, si me das la oportunidad de levantarme nuevamente, te voy a servir. No habrá día que yo no esté en tu casa. Si tú me sacas de esta situación, te voy a servir. Mi casa y yo te serviremos.
porque involucramos a otros cuando la situación ha sido nuestra. Y de los problemas en los que nos hemos metido, usted y yo nos hemos metido solos. Y cuando estamos ahí, surge la oración más sincera. Es ahí cuando te acuerdas de Dios. Porque cuando hay bonanza, no te acuerdas. Surgen oraciones, pero la más sincera es cuando estás en el fango. Y te acuerdas que hay un Dios todopoderoso. Hay un Dios que abrió el mar. Hay un Dios que sacó un pueblo. Hay un Dios que alimentó a ese pueblo. Hay un Dios que hemos escuchado esta historia que a Daniel lo sacó del horno vivo. Y clamas a ese Dios desde lo más profundo de tu corazón y le dices, si me das una oportunidad, estaré en tu casa. Permíteme llegar con mis pies hasta tu templo. Permíteme, Señor, hacerlo. Ten piedad de mí. Porque los que hemos conocido el Evangelio y nos hemos alejado alguna vez, ya no pedimos perdón, pedimos misericordia. Ten misericordia de mí. Y el perdón te lo otorga con la misericordia. Y tu oración más sincera, mientras estás ahí, clamas a Dios. Y la historia dice que cuando el hijo llegaba a lo lejos, el padre lo vio. Y a la distancia el padre corrió y se le echó al cuello. Imagínese esa escena, hermano, cuando usted y yo regresamos al Evangelio. Y le decimos, Padre, perdóname. Sin decir palabra te abraza. Sin decirte nada, sin juzgarte, sin cuestionarte, te abraza. Y dice, tráiganle vestimenta nueva. Pónganle un anillo. Calcen sus pies. Porque mi hijo muerto estaba. Y hoy está vivo. Porque él estaba perdido y ha sido encontrado. Y abre la puerta para que entres y disfrutes de todo lo que te habías perdido, de todo lo que tú rechazaste. Y te abre nuevamente esa oportunidad, la que tú le pediste hace tiempo. La que tú le dijiste, déjame llegar a tu casa. Déjame estar nuevamente con mis hermanos. Déjame hablar de tu palabra y sentir tu grandeza y sentir tu libertad y sentir tu amor y tu misericordia solo una vez. Y el Señor te lo concede. Y Él te entrega la herencia en este momento. En este momento, hermano, tómala. Y si alguien te la quitó, arrebátala. Porque el diablo te vino a engañar, te robó, te quiso destruir. Pero tu Dios, el que te trajo el día de hoy, no lo permitió. Porque escuchó tu oración sincera. Solo una vez, Señor, permíteme estar en tu casa. Permíteme servirte. Toma tu herencia, hermano, en este momento. Reclámala y vívela y herédasela a tus hijos. Porque no habría nada peor que tú, conociendo el Evangelio, dejaras que tus hijos se perdieran. No habría nada peor para ti que, conociendo el amor y la misericordia de Dios, no se la digas a tus hijos. Arrebata tu herencia, hermano. Tómate del Señor. Sé fuerte. Y vive una vida de fe en Cristo, con una herencia que ya está aquí. Solo arrebátala. Parte de los proverbios dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Si tus hijos son pequeños, instrúyelos. Y si ya son grandes, entonces ve por ellos, sumérgete en el fango.
porque lo más probable es que ese fanjo tú se lo enseñaste. Entonces, pídele al Señor que vaya contigo y lo saque. Porque Dios va a hacer lo suyo y tú, mi hermano, tienes que hacer lo tuyo como padre. Y entrega esta herencia bendita a tus próximas generaciones. Pónganse de pie, hermanos. La herencia de mis hijos. Esa herencia que el día de hoy te ha sido recordada a través de la palabra. Esta palabra que redarguye, que nos corrige, que nos guía en amor y verdad. Esta herencia que tú decides qué vas a dejar. Y si no has tomado tu herencia, tómala el día de hoy. Incline su cabeza, hermano, hermana, y vamos a orar. Padre bueno, Padre misericordioso, gracias por tu amor, por esa misericordia que has puesto en nuestras vidas. Gracias, Dios, porque escuchaste mi voz hace tiempo, porque escuchaste las oraciones de mis padres y porque soy el resultado de todo ello. Gracias, Dios, por darme la oportunidad de estar aquí y de reclamar la herencia que me había sido arrebatada y que tú me recordaste a través de tu palabra en los testamentos, que es mía, que me engañaron, que me robaron y que me quisieron destruir. Y hoy, Señor, reclamo mi herencia. Hoy, Señor, repudio aquella herencia que me engañaron, Señor, y tomo y arrebato tu palabra. Tomo y arrebato tu herencia, Señor. Espíritu Santo, fluye en nuestras vidas. Espíritu Santo, ilumina nuestros caminos. Enséñanos a enseñar. Enséñanos a transmitirle a nuestros hijos tu palabra. Y que mis generaciones puedan estar algún día en un púlpito. Y que mis generaciones puedan compartir tu palabra. Te alabo y te bendigo y te doy gracias, Señor. Amén.